histodiferenciación y la morfodiferenciación. Cuando dice histodiferenciación se está refiriendo al proceso por el cual las células del epitelio interno del órgano dental o del órgano del esmalte formaban o se transformaban en un nuevo tipo de célula, ¿no? En este caso vienen a ser los ameloblastos que están encargados o van a estar encargados de formar el esmalte dental, y por eso es que la clase de hoy día tiene que ver con amelogénesis y lo que es la estructura del esmalte. En la diapositiva que ustedes están viendo ahí, este es un corte, ¿no? Esta parte que está acá es donde dice enamel, esmalte, dentina y pulpa, ¿no? Claro, esta es una vista, digamos, un poquito agrandada, pero esta de acá ya es una vista como a 100 micrómetros. Y entonces el esmalte está formado, miren, por todo esto que parecen unas hileras, unos hilitos, ¿no? Que vienen a ser los prismas del esmalte. Esto está a 6 micrómetros, o sea, es una vista aumentada que lo vamos a ver cuando desarrollemos la clase. Lo mismo que acá, todavía es mayor el aumento. Entonces el esmalte visto en distintos aumentos, ¿ok? Ya. Pero como les decía, eso ustedes lo vamos a ver recién. ¿Ya? Entonces habíamos visto esto. ¿Ya? Ustedes se acordarán, este es el esmalte de una persona adulta. O sea, imaginemos que yo me saco un diente o sacan el diente de un cadáver y le hacen un corte por desgaste y obtienen esto. Esta parte que viene de acá hasta aquí es el esmalte y lo que viene de acá hasta acá es dentina. ¿Ok? Pero esta es una vista por descalcificación. Esto es por desgaste y esto es por descalcificación. Este es de una persona adulta y esto es de un diente que recién se está formando. ¿Ok? Y la clase pasada vimos esto, ¿no? ¿Qué era esto? La papila, ¿no? Y las células que estaban aquí más los odontoblastos. Esta parte que está aquí de color rosadito, la predentina, dentina, esmalte, pero no es el esmalte tal cual lo tenemos en este momento, ¿no? Es el esmalte de un adulto. Estas células son los ameloblastos, que como ya les dijimos, aparecían a partir del epitelio interno del órgano del esmalte, ¿no? O sea, las células del epitelio interno del órgano del esmalte se diferenciaban en ameloblastos, ¿no? Y por eso es que en el periodo de Campana había el proceso de histodiferenciación y morfodiferenciación, ¿no es cierto? Por encima de los ameloblastos estaba el trato intermedio y acá el retículo externo, ¿no? Entonces todas esas estructuras están presentes ahí. Vuelvo a repetir, esto es por desgaste y esto es descalcificación. ¿Ya? Este es un diente que ya se formó, o sea, un diente de un adulto, y este es un diente que está en proceso de formación. ¿Ok? Entonces, estábamos ahí para no perdernos, para seguir ubicándonos, ¿no? Esto es el epitelio externo epitelio dental externo o epitelio externo del órgano del esmalte, y el de aquí es el epitelio interno del órgano del esmalte. Este epitelio interno, que está adyacente a la papila, este va a formar esmalte, se va a diferenciar, como ustedes están viendo acá, en los ameloblastos. ¿Ya? Estas células que están aquí, en todo este recorrido donde está pasando el cursor, son células indiferenciadas que luego se van a diferenciar en ameloblastos. Entonces su diferenciación pasa por un ciclo, ¿no? Así como cuando nosotros éramos infantes, niños, adolescentes, jóvenes, como están ustedes, adulto medio, adulto mayor, igualmente. Entonces, algo así. Entonces, el proceso por el cual esta célula, lo está señalando precisamente aquí, ¿no? En la parte más aquí. Pero conforme va aumentando,
va cambiando, ¿no? Entonces, vamos a ver el ciclo de los ameloblastos. Pero hasta ahí se ubicaron, ¿no? ¿Qué era esto? Esto, epitelio, esto, lo que está rodeando todo, saco o folículo, por detrás del saco, sientes el saco más o menos que está acá. No, ectomeséntima, ¿no? Todo esto está metido en el ectomeséntima. ¿Ya? Bien. Entonces, la primera etapa es esta, la primera etapa morfogénica, en la cual ese epitelio interno del órgano del esmalte o órgano dental, como ya los habíamos mencionado, la diferencia entre las nomenclaturas, pero es una célula cúbica, fíjense, tiene todas las partes que tiene una célula, ¿no? Núcleo, retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi, las mitocondrias, el nucleolo, membrana plasmática y membrana basal. Y esas células precisamente están acá, ¿no? En esta zona. Pero entonces, en esa etapa morfogénica todavía esa célula no es capaz de, o está capacitada para formar esmalte. Entonces tiene que sufrir unos cambios para poder producir el esmalte dental. ¿Ok? Y entonces esos cambios se van a dar. Entonces entra por eso a la etapa de diferenciación. ¿Ok? Entonces, en la etapa de diferenciación, ¿qué diferente encuentran entre lo que vieron hace un ratito con esto? A ver, la célula es aquí, cúbica, acá, cilíndrica, ¿no? No es que esté alargada, es cilíndrica. El término correcto es decir cilíndrica. ¿Cómo se llama esto? Retículo endoplasmático rugoso. Han aumentado, ¿verdad? ¿Y el núcleo? ¿Qué pasó con el núcleo? ¿Se ha ido hacia basal o hacia el otro lado? Hacia el otro polo, ¿no? Entonces la polaridad del núcleo cambió y han aumentado el número de estructuras dentro de la célula. Buenas tardes. Entonces, por eso dice ahí, lo más importante de esta etapa es la polarización del núcleo de las células del epitelio dental interno. Como todas las células, porque esta no es la única, está una al costado de la otra, pero están unidas por desmosomas, ¿no? Por eso que les permite estar así, todas alineadas unas a otras. Entonces, estas células que están acá, donde aparece la letra A, vienen a ser estas células que están acá grandes. Por lo tanto, lo que está por encima, ¿qué es? El estrato intermedio, lo que está acá, el retículo estriado. Acá, la papila. Lo mismo es acá, ¿no? Todas estas células que están acá, ¿qué son? Los ameloblastos o el epitelio interno del órgano dental, que recién se está diferenciando en ameloblasto. Esto, el estrato intermedio, y acá, retículo estriado. Estas son las células de la papila, las cuales las más adyacentes a los ameloblastos se van a diferenciar en odontoblastos. ¿Todos están? ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Todo claro entonces? Bien, entonces esa es la otra etapa, la etapa de diferenciación. La otra etapa es la etapa secretora, es decir, la célula sigue transformándose y aquí en esta etapa la célula se termina de consolidar, o sea, se termina de transformar en esa célula que es capaz de formar esmalte dental. ¿Ok? ¿Se entendió? Hasta acá todavía no. Acá ya. Precisamente por eso aparece esto acá abajo, ¿no? Miren. Y esto acá. Entonces, la diferencia es
marcada, ¿no? Aquí hay unos 4 retículos endoplasmáticos rugosos, aquí hay mucho más, ¿no? Acá hay unas vesículas que son las vesículas matriciales que se van a encargar precisamente de secretar 2 cosas. Uno, lo que ustedes están viendo acá de color oscuro, que es el material orgánico, y lo otro, los cristales que están acá de color amarillito, que son los cristales de hidroxiapatita. Pero hay una diferencia en esta misma etapa secretora, hay una diferencia entre las 2 células. ¿Cuál es ahora? Entre esta y esta. No lo del medio, sino entre esta y esta. ¿Cuál es la diferencia? Que está a la vista, ¿no? ¿Ah? Aparte, medio prismático. hay usted nombre. Eso. El proceso de Tomes. El proceso de Tomes, imagínense que yo soy la célula de la meloblasta, ya no me voy a poner de cabeza, ¿no? Pero él hace esto, ¿no? Se prolonga la membrana plasmática en forma de un triángulo, ¿no? Así. Entonces la membrana plasmática hace una prolongación así. ¿Ven? Eso es el proceso de Tomes. Aquí no hay ese proceso, o lo ven. No lo está, ¿no? En ambos casos se está depositando material orgánico, que es el color oscuro, y los cristales, que son de color amarillo. ¿No es cierto? ¿Hasta ahí? ¿Se comprende? Bien. Los cristales, como esto es plano así, vamos a decir que es plano, ¿eh? Los cristales vienen así como este acá, así. ¿No? ¿Ven? En el eje longitudinal, ¿no? Pero cuando se forma el proceso de Tomes, es así, ¿no? Entonces, los cristales ya no salen de esta manera, sino así, ¿no? Por eso es que aquí, ¿ven? El eje longitudinal es perpendicular a la superficie de la célula, ¿no? Aquí, el eje longitudinal es perpendicular acá, ¿no? Así. Pero si el proceso de Tomes ya no es recto, sino es así, entonces el cristal tiene que ser perpendicular así. Entonces salen así, de costadito, y otros, como estos de acá, siguen siendo verticales. ¿Se comprendió? Entonces, si este es el proceso de Tomes, imaginen que este es el triángulo, esta es una cara lateral, la otra lateral, y este es el vértice del triángulo. Entonces los cristales para este lado y para este lado salen así, como un abanico, pero en la punta del vértice salen así. Entonces hay cristales que están así y otros que están rectos, algo así, ¿no? Esto es importante que se comprenda, ya, por favor. Si tienen alguna duda, ahí me avisan. Entonces, hacia la punta del triángulo, los cristales están depositándose de esta manera. ¿De acuerdo? Acá. Ahí está. Pero hacia los costados del proceso de Tomes, los cristales no están saliendo así, sino están saliendo así, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero cuando no estaba el proceso de Tomes, ¿cómo están? Todos están perpendiculares unos a otros, paralelos unos a otros. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Ya. Entonces, esa disposición del esmalte, esto de acá, ocurre, imagínense que de aquí para acá es dentina y
y de acá para allá se va a formar esmalte. La primera o la primera capa de esmalte se va a llamar aprismático. ¿Por qué se va a llamar aprismático? Porque los cristales están dispuestos así. Pero cuando aparece el proceso de Thomes acá, el esmalte ya no va a tener esta configuración inicial, sino esta otra. Por eso, esta es la configuración del esmalte, ¿no?, que se forma después de que se haya formado el proceso de Thomes. ¿Ya? Entonces, la primera capita de esmalte, como tiene esta disposición, se le llama aprismático. Y todas las capas posteriores se les llama esmalte prismático. ¿Se comprendió? ¿Ya? Entonces, la disposición de los cristales de esta manera, o como está ahí en la figura, es el esmalte aprismático. Y la disposición que tienen los cristales debido al proceso de Thomes se le va a llamar ahora prismático. ¿Ok? Entonces, el grueso, digamos, si todo esto es el esmalte, ¿no?, solamente este cachito vendría a ser aprismático y todo lo demás prismático. ¿Ya? Repito, si todo esto fuese el espesor del esmalte, de aquí hasta acá fuese todo el espesor del esmalte, solo este pedacito, haciendo una analogía, ¿no? No es que sea así. Este cachito nada más sería aprismático y todo el espesor de más sería, porque a partir de acá, ¿qué aparece? El proceso de Thomes. ¿Se comprendió? Ahora bien, esto es lo que hemos visto hace un ratito, ¿no?, para simplemente ubicarnos, ¿no? ¿Esto qué es? Papila, el 3, tredentina, y esto, el esmalte. Ahora, ustedes ven esa parte oscura, ¿verdad?, que es el esmalte. Es oscuro porque ese esmalte no es el esmalte que tienen ustedes en este momento. Es un esmalte que tiene mayor contenido de agua, creo que 65%, material orgánico con proteína en un 30% y solo un 15%, o sea, chiquitito, de material inorgánico. Debido a que tiene esa composición, entonces aparece de color negro. Pero hay una cosa que aquí también es importante, pasa. Ven, miren esto. Ven este festoneado que hay acá. No es recto, ¿no? Hay un festoneado, ¿verdad? ¿Ven? Aquí también. Ese festoneado está presente por esto, pues, por este proceso de Thomes. O sea, cada uno de estos festoneados que están acá es un proceso de Thomes. ¿De acuerdo? ¿Se comprendió? Bien. Entonces, los núcleos están polarizados, están hacia el otro polo, ven acá y acá. Lógicamente, este es el estrato intermedio y esto es retículo estrella, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Ahora, en el proceso de formación del esmalte no solamente intervienen los ameloblastos, ¿sabes?, sino también tienen su ayuda con el estrato intermedio. Ambas estructuras actúan como una sola unidad para formar el esmalte. ¿Ok? Entonces, nosotros no tenemos este esmalte de color negro con la misma composición que la tenemos ahora como adultos. Es distinto, ¿no? En el adulto, ¿qué habrá? ¿Más material orgánico o inorgánico? ¿Ah? Inorgánico. Y habrá menos material orgánico. Dependiendo, algunos textos dicen 96, 94% de material inorgánico y el restante está distribuido entre agua y proteínas. Pero acá es al revés, ¿no? Material orgánico está en 60-65%, el agua
en un 30% y el material inorgánico solo en un 15%. Por eso es que toda esta coloración oscura, ¿no? Negra. ¿Sí? ¿Ya? ¿Se comprendió? O sea, en sí se le va a definir a esta etapa al alargamiento de los ameloblastos. Se le define en sí al proceso, al alargamiento de los ameloblastos. No. Aquí estamos en la etapa secretora, en donde la célula aumenta, o mejor dicho, ya es cilíndrica, pero aumentan sus organelas, ¿no? Y en esta misma etapa secretora aparece una prolongación citoplasmática que se llama el proceso de Thomas. No es que se vuelva más grande o más larga, ¿no? O de repente sí, pues un poco será, pero no hay. Lo importante es que esta estructura está presente y acá no está presente. Porque esta estructura, que es el proceso de Thomas, marca el patrón de los cristales, ¿no? Estos cristales que ustedes están viendo ahí. ¿Ok? Entonces, si este es el material orgánico, ¿no? Aquí hay agua y proteínas. Esto es el material inorgánico. Este es el 15%, le decía, del cristal de hidroxiapatita. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? De esta línea para abajo. ¿Qué es? Membrana basal. Pero no están viendo análisis. ¿Esto negro qué es? Esto es el esmalte. Esto que está negro acá es esto que está acá. Los cristales están ahí. ¿Debajo qué está? Entonces, ¿qué es esto? Dentina, pues. Yo en el examen voy a preguntarles así, ¿qué es esto? No le voy a preguntar cosas obvias, ¿no? Tienen que saber deducir. ¿Ya? ¿O qué es esto? No, este es predentina, ¿qué es esto? ¿Ah? Es un artefacto. Oh, ya desprendí. Eso debe estar pegadito, así como esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, las proteínas del esmalte, lo que mayor abunda es la amelogenina. Y lo que está en menos proporción son las enamelinas. ¿Ya? Aquí menciona pues que este es su peso y lo da en función de esto. No tiene mucho que ver. Ya, no nos compliquemos con eso. Lo importante es que hay dos proteínas que son principales: las amelogeninas y las enamelinas. ¿Quién tiene mayor cantidad, mayor proporción? Son las amelogeninas. Son más, es más abundante. ¿Ya? Es como que acá todos ustedes fuesen amelogeninas y yo fuese la enamelina. ¿Ya? Así. Ahí está. ¿Ves? La proporción es marcada, ¿no? 90% de enamelinas, perdón, amelogeninas, 90%, y las enamelinas solo están en un 10%. ¿Ya? Es marcada la diferencia entre ambas. ¿Ok? Las enamelinas tienen alto peso molecular, mientras que las amelogeninas son de bajo peso molecular. ¿Ya? Las amelogeninas, amelogeninas son hidrofóbicas. Fobia es, ¿no? ¿Sabes lo que es fobia, no? Tienen no, ¿qué es fobia? Miedo, ¿no? Claro, ¿no? Porque tienen claustrofobia, no puedo subir al ascensor, ¿no? Tengo ese miedo patológico, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo, ¿no? Hidrofobia, ¿no? No es compatible con el agua, ¿no? Pero si digo hidrofílico, ahí sí, ¿no? Es lo contrario. Bueno, en este caso es hidrofóbico. Bien, cuando se está formando el esmalte dental puede haber un error en su formación, ¿no? Vamos a ver.
¿Qué era esto negro? Material orgánico. Y esto es inorgánico. Entonces están los dos, ¿no? Entonces imagínense que todos ustedes, la primera fila son los ameloblastos y las carpetas corresponden al material orgánico. Acá es a todo eso, entre orgánico e inorgánico. Esa formación esta formación la secretan ustedes, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede si ustedes no secretan esto? O sea, simple y llanamente esto desaparece, está vacío. No secretaron esto. ¿Ya? Porque suele suceder. Entonces, cuando no se secreta material orgánico, vale decir, todo esto que está acá, toda esta secreción de este ameloblasto, se queda un espacio, ¿no es cierto? Como el que acabamos de ver. Entonces, allí es donde se presenta un tipo de enfermedad que es amelogénesis imperfecta. Eso, cuando ustedes lo vean en patología, tampoco ya no les va a causar, no va a ser algo nuevo para ustedes, porque simple y llanamente es la falta de formación del esmalte durante la amelogénesis. Entonces, la amelogénesis imperfecta, dice ahí, tipo fuerte, hipoplásico, ¿no? Hipoplásico es lo que acabo de hacer hace un ratito. No producen se queda un espacio. ¿Ya? Entonces, en el esmalte, dependiendo si dejan de formar muchos ameloblastos, esa sustancia orgánica, o unos cuantos, se van a formar como unos surcos o unas hendiduras, ya, como unas bolitas. A ese tipo de esmalte se le llama esmalte hipoplásico. ¿De acuerdo? Ahora, amelogénesis imperfecta es una enfermedad, y abran bien las orejas, pero es una enfermedad congénita, es una enfermedad que tiene que ver con un aspecto genético. Y la amelogénesis imperfecta afecta a toda la dentadura. Es decir, no solamente se afecta a un diente, sino todos los dientes. Y generalmente está involucrado todo el diente. Pero hay casos en que no tiene esa etiología, ¿no? O sea, no es un componente genético ni es un componente hereditario, sino que puede ser por factores externos, y entonces solamente se van a afectar algunos dientes. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de amelogénesis imperfecta, estoy hablando de una enfermedad, ¿ya?, congénita, que afecta todos los dientes y tiene un aspecto genético. Pero cuando estamos hablando de que se afecta solamente unos cuantos dientes y no todos los dientes, y alguna de las partes, o sea, si todo este es el diente, imagínense, entonces solamente se afecta un tercio, puede ser el tercio incisal, medio o cervical. Entonces ya no estamos ahí hablando de amelogénesis imperfecta, ¿ya? Sino estamos hablando de un tipo de amelogénesis, pero producto de otros factores, por ejemplo, ambientales. Por ejemplo, fiebre, ¿no? Yo soy un niño de 5 años y de repente me da neumonía. Necesito antibiótico. Entonces, la fiebre afecta a los ameloblastos y los ameloblastos de repente no producen esmalte durante ese periodo de tiempo que el niño ha estado con la enfermedad, con neumonía. Y entonces se marca esa enfermedad en ese tiempo que ha estado padeciendo la enfermedad, se marca en la superficie de los dientes y se forma un tipo de esmalte hipoplásico. ¿Ya? Pero no va a estar con fiebre siempre, ¿no? Va a estar recibiendo medicamentos y nuevamente
se recupera el niño y los ameloblastos siguen formando esmalte. Pero en ese periodo que no formó, se forma esto que se llama hipoplasia del esmalte, ¿ya? Pero cuando se afecta todito, ya cuando es el componente genético, ahí sí, el esmalte es de color café y afecta toda la dentición, ¿no? ¿Ok? ¿Ya? Entonces, fíjense, hipoplasia, falta de formación, ¿ya? Para que se comprenda más claro, no se forma entonces esto, ¿no? No se forma. Queda vacío, ¿ya? Esto es otra enfermedad, no, eso sí no lo voy a tocar porque este es un ameloblastoma, que es un tumor, ya que esto sí lo van a ver en patología, pero este tumor tiene mucho que ver, porque tiene la apariencia de del tejido del esmalte, ¿no? Sobre todo por las células que están acá, ¿no? Estas células, que tienen el núcleo polarizado, ¿no? ¿Ya? Pero eso, cuando vean patología ya les van a decir más detallado, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver el prisma. Ahora ya, una vez que se forma el esmalte, ya, ese esmalte se va a calcificar, ¿ya? O sea, se va a perder las proteínas y se va a perder agua, y los cristales, esos cristales que vimos hace un ratito, estos van a aumentar de tamaño y van a aumentar el número. Entonces, toda esta parte oscura que representa la proteína y el agua se va a salir, va a desaparecer y va a ser reemplazado por cristales. Entonces, el componente cambia, ya no es 65 o 60% proteína, 30% agua y solo 15% inorgánico, no, ahora se cambia y empieza a aumentar la parte inorgánica y la parte orgánica empieza a disminuir. Ese proceso es la calcificación del esmalte. ¿Okay? Bien, entonces, el esmalte, este es el esmalte de una persona adulta. La unidad estructural del esmalte son estos de acá, que son los prismas del esmalte. Y en cada prisma, ¿ven este de acá? Este que está sobresaliendo, es un fondo amarillo, y en ese fondo amarillo hay varios puntitos, ¿no es cierto? Oscuros. Cada uno de esos puntitos representa un cristal de hidroxiapatita. Y todo esto que está acá, ese es el cristal. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, la unidad estructural del esmalte es el prisma del esmalte o bastón del esmalte. Los prismas del esmalte se parecen a este acá. Ahí. No a los demás, solo a este. Pero no es que sea igualito, porque... ¿Ya? ¿Ya? Entonces, un cristalito se parece a este. Pero un montón de cristalitos están metidos dentro de cada uno de estos. ¿Ya? O sea, esto que parece un ojo de herradura, ese es un prisma. Esto que parece así, ¿no? Se parece a un ojo de herradura, ¿no es cierto? Dentro de estos hay un punteado así. Cada uno de esos puntitos es un cristal. Y en la colita, acá, los cristales ya no están así como puntitos, sino que aparecen así, ¿no? ¿Ya? Ese gráfico no se olviden. Entonces, cada uno de estos cristalitos que están acá se parece a este. ¿Ya? Ahí está más grande, es un cristal, por eso dice cristal de hidroxiapatita, ¿no?
Bueno, no voy a entrar en detalle, ahí está el cristal, se ve mejor así, ¿no? Y entre cristalito y cristalito hay un espacio, ¿no? Entre cristal y cristal hay un espacio. Imagínense que todos ustedes fuesen los cristales, entre ustedes hay un espacio. En ese espacio, o ese espacio que hay entre cristal y cristal, ahí está el componente orgánico del esmalte. O sea, yo ya soy un adulto. Yo tengo mis dientes tal cual ustedes. Pero el esmalte, vuelvo a repetir, en un adulto ya tiene un componente inorgánico que es mayor, ¿no es cierto? Que era 96%, 95%. El resto, el 6 o 5%, está compuesto por material orgánico y agua. Ustedes dirán que aquí en el esmalte, acá, en este esmalte que están viendo, ¿hay agua y hay material orgánico? Sí lo hay. Pero es poquísimo, ¿no? 5%, 6%. ¿Dónde está ese material orgánico, doctor? Entre los cristalitos, ahí está el material orgánico y el agua. ¿Ok? Entonces, entre cada uno de estos cristalitos, entre ellos está el material orgánico. Ese es el cristal. Ya, este sí es la fotografía real tal cual, ¿no? Ya no es lo alegórico que mostrábamos en antes, dice esto. Entonces, esto de acá, esto por ejemplo es un cristalito, este es otro cristalito. ¿Ven la parte blanca, no? La parte blanca representa lo orgánico y todo lo que es oscuro representa la parte inorgánica. Todo lo que está oscuro es el cristal de hidroxiapatita. ¿Ok? Aquí también se ve, ¿no? Pero este es ya con un microscopio electrónico y este es con microscopio también, pero no tiene ese mismo aumento. Entonces, fíjense, este cristalito se parece a la otra. Por eso les decía alegóricamente hacer esa comparación. Entonces, todo el esmalte está compuesto de esos cristalitos, pero esos cristalitos están metidos dentro de los, ¿qué decíamos? ¿Cómo se llama toda esta estructura? Prisma eléctrico. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Ya habíamos hablado del proceso de Thome, ¿no es cierto? Es este. Y habíamos dicho que en el vértice los cristales salen de esta manera y hacia los costados del proceso de Thome los cristales salían de costado, por eso tenían esta forma, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Ya. Entonces, esto que está aquí es el proceso de Thome, ¿no? Esta parte. Si este es el ameloblasto, este es el proceso de Thome. Y haciéndole un corte, entonces los cristales salen en la punta, rectos, y hacia los costados, así, ¿no? Por eso es que en el dibujo, vamos a retroceder, aquí, ahí era la diferencia, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, eso es lo que estoy intentando poner ahí, ¿no? Y no es solo uno, pues son un montón, por eso que están ahí unos tras otros, ¿no? Cada una de estas filas son las filas de los ameloblastos, ¿no? Y cada uno de estos está botando cristalitos de esta manera. O sea, no es uno, pues un montón, ¿no? Un montón de células. Por lo tanto, habrá un recontramontón de cristalitos. Por eso es que toda la estructura del esmalte está compuesta de cristales, de hidroxiapatita. ¿Sí? Ahí se ve mejor. Cada uno de estos, aquí sigue la célula, ¿no? Este es solo el proceso de Thome. Cada uno de estos son los cristales que están saliendo. Entonces, como yo les dije en la clase anterior, si esa es la dentina y yo soy el ameloblasto, imagínense que esta es la célula de ameloblastos, entonces formo material orgánico y se queda el material orgánico ahí. Se va a calcificar. Sigo produciendo todo. Los ameloblastos siguen retrocediendo y van dejando el material orgánico con la disposición de los cristales que ya les estoy mencionando, y así sucesivamente hasta hacer contacto con el epitelio externo del ¿el epitelio externo de quién?
¿Cómo se llama esto? Epitelio dental externo o epitelio externo del órgano del... No, el órgano del esmalte. Entonces, presten atención, pues están durmiendo. Si es de la dentina y esta fila, cada uno de sus compañeros es los ameloblastos, el espacio que está acá, ¿qué sería? De aquí hasta la pared, ¿qué sería? El retículo estriado. ¿No es cierto? ¿Hasta ahí se comprendió? Entonces, si yo y todos los demás que son ameloblastos formamos lo que advieron hace un ratito, ¿no? Esto, ¿qué son? El material orgánico, junto con ellos los prismas, ¿no es cierto? Entonces, se queda atrás. Ya se formó. Retrocedemos. Imagínense que ellos retroceden, pues acá, ¿no? Se sigue formando matriz orgánica del esmalte. Se sigue formando matriz orgánica. ¿Qué se está reduciendo? El retículo estrellado está perdiendo volumen. Y así sucesivamente, hasta que el epitelio interno no choca, sino entra en contacto con el epitelio dental externo. ¿Y el retículo estrellado? Ya no está, pues, esa formación, ¿no? ¿Ok? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, no es uno, pues son un montón de ameloblastos. Por lo tanto, si son un montón de ameloblastos, todos y cada uno de ellos, como están viendo ahí, está dejando sus cristales, están dejando material que posteriormente tiene que calcificarse y madurar. Fíjense que he utilizado dos términos, calcificarse y madurar. ¿Ya? Pero vamos a verlo todavía. ¿Ok? Bien. Entonces, los ameloblastos, cuando forman el esmalte, no son, así como ven estas rosetas, no caminan así en línea recta, formando esmalte detrás. No hacen eso. Su recorrido es así, como lo están viendo ahí. O sea, esta línea representa lo que les acabo de decir, ¿no? Supongamos que de aquí se forma hasta acá, se formó. Hago esto y sigo formando. Hago esto, para hacerlo más fácil, ¿no? Se formó acá, hago esto y sigo formando. Hago esto y sigo formando y hago esto, entonces se forman como una especie de escalones, ¿no? Cada uno de esos escalones va a constituir las líneas incrementales de rectus. ¿Ya? Son las líneas incrementales de rectus. Entonces, para que se me entienda lo que les decía hace un ratito, yo estoy acá. ¿Qué es esto? ¿Qué sería esto? Epitelio dental interno. ¿Ah? Epitelio dental interno. Ya, estos son los ameloblastos. Debajo o adyacente a los ameloblastos, ¿quién está? Adyacente a los ameloblastos. Recién vamos a empezar a formar esmalte. ¿Quién está acá entonces? ¿Ah? La dentina. Formo la primera capita. ¿Esa primera capita era qué? Retículo estrellado. No. Esta capita primera de esmalte, ¿qué característica tenía? Aprismático, ¿no? No habían prismas o no tenía la condición así como la que vamos a ver ahorita. Era aprismático. Hago esto y sigo formando. Ese escalón indica que yo formé una primera capa. Hago el escalón y sigo formando. Se forma otra capa. Y otra capa y otra capa, ¿no es cierto? Esas capas de formación continua son las estrías de Retzius.
Y entonces formé hasta aquí. Aquí el niño se enferma de neumonía, me da fiebre. ¿Formé o no formé? No formé nada, ¿no es cierto? ¿Qué se produce? Hipoplasia del esmalte. Sigue el enfermo. Más. No hay formación de nada. Y así. Claro, estamos hablando en términos microscópicos, ¿no? Pero llega un momento en que se deja de formar tanto que ya a la vista sí se ve. ¿Ya? Entonces, ese proceso de formación así, por eso ahí están estas líneas rojas, ¿no? Son estas, ¿no? Las estrías de Resch, que vienen a ser, como dice ahí, las líneas incrementales de Resch. Que lo único que es la formación en capas o etapas, ¿no? Se forma un esmalte, ahí se forma la línea, se forma otra capa, otra línea de Resch, se forma otra capa, otra línea de Resch. ¿Se comprendió? ¿Sí? Ya. Ese es un esmalte, ¿no? Un corte. Cada una de estas hileras viene a ser una varilla del esmalte. Lo que vimos hace un rato. Aquí está. ¿No? Esto, ¿no? ¿Ya? Eso viene a ser este de acá. ¿Ya? Dentro de cada varilla del esmalte que había, de hidroxiapática. Entonces, precisamente por eso se ve esta otra figura. ¿Ya? Ahora miren acá. Afinen el ojo, ¿ya? Esta parte de la cabeza de la herradura que está acá, los cristales están así como acá, miren. ¿Ven? O sea, así. Si esta es la cabeza, el corte ha sido así, entonces los cristales están así. Yo lo veo y veo solamente la punta. Pero en la cola no están así, sino están así. En la cabeza, acá. Los cristales están dispuestos, como ven aquí, miren, paralelos unos a otros. Pero en la cola, acá, se abren como un abanico. Por eso es que se les ve así. Ya no están así, ahora están así. ¿Ya? ¿Por qué? Tiene un porqué, ¿no? Que ya lo han visto, si se acuerdan. Era por esto. ¿Se acuerdan? Cuando el proceso de Thomes en el vértice del triángulo dejaba salir el cristal salía así, ¿no es cierto? Esto, así como sale recto, es esto de acá, ¿no? De la cabeza. Y los costados, o sea, las partes laterales que vendrían así, si este es el proceso de Thomes, aquí sale así, pero acá sale de esta manera. Entonces la disposición es distinta, acá es así y acá es así. Y por eso es que en la cola ya no son paralelos, sino se abren como un abanico. Por eso es que aparecen así. ¿Ya? Entonces cuando yo hago un corte acá, así, y lo miro de arriba, ¿no? Imagínense que este es un ojito. ¿Ya? Yo lo miro de arriba, entonces lo veo así, ¿no? La parte de la cabeza, los cristales están así, y en la parte de la cola, esta cola y esta otra cola, los cristales están así como. ¿Se comprendió? ¿Sí? Esta parte es de la cabeza. Aquí hay una colita y acá hay otra colita, por eso los costados se ven así. Aquí hay una cabeza, acá hay una cola y acá hay otra. ¿Ok? ¿Sí? ¿Por qué? Por esto. Es lo mismo acá, ¿no? Esto es lo que acabamos de ver. En el proceso de Thomes, en el vértice del triángulo,
Los cristales salen así rectos y a los costados salen así. Esto forma esta parte central y los que salen de costaditos forman esta otra parte. ¿Ya? Digan por favor si se comprendió o no. Sí. Ya. Eso es lo que quiero mencionarles, ¿no? Eso es un dibujo esquemático, este es un dibujo real. Entonces, si a ver si me entendieron, me han dicho que sí. Esta parte que va de aquí a acá y esta otra que va de acá y acá y de acá y acá, ¿cuál es la cabeza y cuál es la cola del primo? ¿La cabeza está en el medio? Esta es la cabeza, ¿no? Esta, que vendría a ser esta parte de acá. Y esta de acá, este chiquito y este chiquito vendría a ser la cola. Esta parte de acá y esta otra de acá. ¿Ok? Esto que está aquí, de aquí hasta acá, ¿qué es? ¿La cabeza o la cola? Miren cómo está dispuesto. La cola, ¿no? Esta parte. ¿Ven? Se abre como un abanico, ¿no? ¿Y esto? ¿Qué es? Esto es esto, por lo que estoy viendo acá, ¿no? Esta parte, de frente. Ahí está la cabeza. Claro, acá no se ve muy bien la cabeza, acá sí se le ve. ¿Ok? ¿Sí? Hipocalcificado, ¿no? No se termina de calcificar el esmalte, entonces un tipo de amelogénesis en la que no hay calcificación del esmalte y el esmalte tiene más contenido orgánico que inorgánico. Clínicamente un esmalte hipocalcificado es fácil, ¿no? Agarran el explorador, si este es el esmalte, colocan y lo presionan en la punta del explorador y el explorador va a penetrar. Luego sacan y arrancan y se sale todo el esmalte. Es un tipo de esmalte hipocalcificado, pero es un error en la calcificación. Lo que no debería ser, debería de calcificar. ¿Ya? Luego viene la otra etapa, ¿no? A ver, para que se ubiquen los que han llegado tarde. ¿Por qué llegan tarde? ¿Sí? ¿No pueden aguantar? Ya no hay cupo, ya. Morfogénico, ¿no? La otra etapa es la diferenciación, la etapa secretora, ¿no? Hemos visto. Y la etapa madurativa. Entonces, es el mismo ameloblasto, ¿no es cierto? Pero ahora está en otra etapa. ¿Qué diferencia hay ahora? A ver. Voy a retroceder un poquito porque creo que acá nomás estaba. Miren, este está en la etapa secretora. Y este está en la etapa madurativa. ¿Qué diferencia hay? Aquí está el proceso de... Acá ya no está. Pero ¿qué aparece ahí? Esto, ¿no? El epitelio hace o configura unos cilios. Miren la cantidad de... ¿Qué son estos? Acá. ¿No? Es distinto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la mitocondria, ¿qué tiene que ver en la célula? Energía. ¿Por qué aumenta? Porque al haber cilios, la superficie de la célula aumenta. Una cosa es que esté así, ¿no? Recto, y otra cosa que haga esto, ¿no? Aumenta la superficie de la célula.
Y entonces aquí en la fase madurativa es donde van a aumentar la formación de los iones de calcio, ¿no? Y por eso el esmalte va a adquirir la consistencia que tiene, ¿no? O sea, va a ser más calcificado o va a tener mayor cantidad de material inorgánico y menor cantidad de material orgánico. Entonces, para eso se necesita energía, para eso se necesita que todas estas organelas que están acá aporten o contribuyan a que los iones de calcio se depositen en la matriz orgánica y el esmalte se transforme en lo que nosotros ahora tenemos como esmalte, por ejemplo. ¿Ok? Esa etapa se llama madurativo. Si yo les presento una célula así y me le digo, ese ameloblasto, ¿en qué etapa está? Pero en el examen no va a ver el nombre, ¿no? ¿Qué predomina? ¿Qué organelas? ¿No? Entonces, apréndanlo. Yo no estoy hablando por gusto. Ahora bien, cuando dice 1, 2, 3, 4, era lo que les estaba diciendo, ¿no? La etapa formativa, ¿no? O sea, para hacer la alegoría que hicimos delante, se forma una capa de esmalte, se forma otra capa, se forma otra capa. Cada una de esas formaciones es esto. ¿Okay? Claro, las estrías de Renzo, ¿no es cierto? Hasta que se termina de formar toda la corona. ¿De acuerdo? Esa es la etapa formativa. Pero cuando se secretaba el esmalte, acá, había más material orgánico y menos material inorgánico. En la etapa madurativa, precisamente, ocurría la calcificación. Entonces, ahí viene, ¿ves? Simultáneamente a la etapa formativa ocurre la etapa madurativa. Pero miren acá, para que nadie los engañe, para que no les meta el dedo, como decía mi abuelo. A los chiquitos, abre la boca. Te voy a dar un dulce, no les das un dulce, les mete el dedo. ¿No? Entonces, la formación, a ver si me han entendido. La parte amarilla continua que está acá, ¿qué vendría a ser? La dentina. Muy bien, eso representaría la dentina. Y estas otras líneas, las estrías, por lo tanto eso vendría a ser esmalte. ¿Estrías de quién eran? De Renzo. Renzo. ¿Ya? Entonces se va formando ¿qué cosa? El esmalte, ¿no es cierto? Pero la calcificación o la maduración del esmalte no ocurre como ocurre la formación. La formación va así, ¿no? Para arriba, ¿no? Así. ¿No les dije la clase anterior? Mientras que el odontoblasto, si el otro iba así, el odontoblasto Formando la raíz. se acercaba hacia la papila, ¿no? Entonces, pero cuando el esmalte madura, no sigue ese patrón, sino, ¿de dónde empieza? No es desde arriba, desde la cúspide hacia la parte Inferior. Si esta es la cúspide, entonces, ¿qué sería esto? El cuello del diente, pues. Ay, por comer, ¿no? Aquí está la cúspide y hacia este lado estaría el cuello, ¿no? Entonces, el esmalte cuando madura, no madura como con el mismo patrón de formación, sino va desde la cúspide hacia el cuello. ¿Ven? ¿Ya pues se parece un diente o no? ¿Lo amarillo que sería entonces? ¿Ah? El esmalte. ¿De acuerdo? Entonces, no es, la formación es así y la maduración es en sentido
contrario. ¿De acuerdo? Claro, acá no va a estar pues la dentina, ¿no? Este dibujo es alegórico al esmalte, ¿no? Pero lógicamente aquí estaría la dentina y debajo estaría la pulpa, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? ¿Se entendió? Ya, entonces formación, maduración. ¿Qué dice ahí? Maduro. Cuando estábamos acá se calcificaba, pero falta algo más. Los cristales son así, miren, chiquititos. Esto que está acá en mayor proporción, ¿cuál era la proteína de mayor proporción? Las amelogeninas. Y las de menor proporción, las enamelinas son estas que están acá. Y aquí está acá. Todo esto. Por lo tanto, ¿esto qué es? De acá hasta acá, ¿qué es? De aquí hasta acá es esmalte. De aquí hasta acá, ¿qué es? Esta primera capital son aprismáticos. Muy bien. Esta proteína que está acá son las enamelinas y acá las amelogeninas. La proporción es distinta, ¿no? ¿Qué hay más? ¿Sustancia orgánica o inorgánica? Orgánica. ¿La inorgánica qué es? Y los cristales están rodeados por enamelinas. Entonces, en la otra etapa, que es la etapa madurativa, abran bien las orejas porque yo les prometo que eso va a venir en el examen. Dejen de estar conversando. Estos cristales de este tamaño que tienen, aumentan de tamaño. Crecen, por decirlo así. Y van a obtener el tamaño y la consistencia que tiene ahorita cada uno de ustedes en su esmalte dental. Cuando falla este proceso, o sea, cuando el cristal no aumenta de volumen o de tamaño, se produce la tercera patología durante la formación del esmalte, que es la hipomaduración. Cuando falla la calcificación, se produce la hipomaduración. Y cuando falla la maduración se produce la hipomaduración. Entonces, cuando estudien patología y les hablen de amelogénesis imperfecta, ya no van a estar memorizando. Hipoplasia, ¿qué era? Falta de formación de ¿qué? La matriz orgánica, ¿no? Esta parte oscura y los cristales, los ameloblastos no formaban esa matriz orgánica. Por eso les decía, no, yo saco la carpeta, si ustedes son los ameloblastos, no forman nada de esto. Se queda un vacío. Eso es hipoplasia. Si el esmalte no se calcifica, o sea, no hay calcificación, no se produce esto, se vuelve un esmalte hipocalcificado. Y si los cristales no aumentan de tamaño, se produce la hipomaduración de tamaño. ¿Ya? Entonces, aquí es lo mismo, ¿ven? Por eso dice, ¿qué dice aquí? Dice matriz del esmalte. ¿Qué hay más? Sustancia. Se pierde la parte orgánica y la parte inorgánica aumenta, ¿no? Este es un esmalte normal, como lo tienen ustedes. Esto, ¿qué tipo de esmalte es? Lo que está pegadito a la dentina. Aprismático. Y lo que viene después, prismático. ¿Por qué se le dice aprismático?
Porque esa primera capa de esmalte no tiene esa disposición, ¿no? Ahí todos los cristales están así. Pero yo les decía, ¿no? Alegóricamente les decía, si este era el espesor del esmalte, solo este cachito vendría a ser la parte aprismática y todo lo demás es prismático. ¿Ya? Por eso, en esta primera parte, aquí es el esmalte aprismático y todo lo demás sí va a tener este. Entonces, ¿cuál es la estructura del esmalte dental? La unidad estructural, el prisma o bastón del esmalte. ¿Ya? Inmaduro, maduro. O sea, para que se me entienda, y esto es inmaduro, ¿no? Este es el esmalte negro, ¿no? Inmaduro. Y este es un diente de una persona adulta. ¿Qué es esto? Sí, aquí sí se nota la diferencia. ¿Qué células son estas? Muy bien, los odontoblastos. ¿Qué es esto? La papila que después se va a transformar en pulpo. ¿Qué es esto de acá? Predentina. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esmalte. ¿Será prismático o aprismático? Posiblemente aprismático, ¿no? La primera capita. Como es inmaduro, la sustancia inorgánica solo es la sustancia orgánica, agua. ¿Ven? Por eso es que se colorea de ese oscuro. Pero cuando ya es adulto, la sustancia inorgánica es 94%. Cambia, ¿no? Fíjense. Es abismal el cambio. Lo orgánico, 1.5, 20, ¿no? Baja un montón. El agua de 4.5 antes era 65%. ¿Por qué ocurre eso? Por todo esto que les estoy diciendo. Por esto, ¿no? Eso. ¿Y quién interviene siempre? El ameloblasto. ¿Ok? Y entonces viene la última etapa del desarrollo de los ameloblastos para que se sigan ubicando. Siempre es bueno tener el contexto de las cosas. No, miren, la etapa la etapa morfogénica, de diferenciación, de secreción, y ahora estamos acá ya, en esta última etapa, la etapa de protección. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Creo que ya les había adelantado algo. Cuando forma esmalte, se sigue formando atrás, se sigue formando hasta que llega y contacta con el epitelio, ¿no? Y entonces la célula se queda así, de chiquita nuevamente, ya no tiene la configuración de antes, cambió. Y entonces esa célula que ahora es cúbica se junta con la célula del epitelio externo y van a cubrir a todo el esmalte que ya se formó. Entonces, todo el esmalte que ya se formó viene a hacer esto, ¿no? Dice y ese epitelio que acabo de mencionar que se junta ahí, viene a hacer esto. El diente todavía no ha erupcionado, porque esta es la mucosa bucal. Entonces, este epitelio va a tener contacto durante la erupción con el epitelio de la mucosa bucal. ¿Ya? ¿Ok? A esa estructura que acabamos de explicar se le denomina epitelio reducido del órgano del esmalte. ¿Ok? Ese es el epitelio reducido del órgano del esmalte. ¿Qué vendría a ser esto? ¿Ya?
digamos, visto microscópicamente más chiquito. A ver, para que no se duerma la señorita. Donde dice OD es odontoblastos, donde dice AM es ameloblastos. Por lo tanto, lo que está acá, ¿qué vendría a ser? A ver, usen la cabeza, piensen un poco. Estos son odontoblastos. Lo que está a su costado o adyacente es ameloblasto. Por lo tanto, lo que está acá, ¿qué vendría a ser? Predentina. Vamos a... Todos los días en el mercado de Magdalena venden su chincaro. ¿Qué es esto? Estas células que están acá, ¿qué son? Las que están acá. Esto, papila. ¿No es cierto? ¿Ya? Ya. Entonces, esto es la papila. ¿Ya? Ahora sí. Entonces, si esto es el ameloblasto, ¿qué es esto? De acá para acá. ¿Qué le seguía al epitelio interno? El estrato interno. Muy bien, señorita. Ese es el estrato. El estrato interno. Esto. Y lo que está aquí, el retículo. Entonces, fíjense, el ameloblasto va a formar esmalte. El odontoblasto, acá está, predentina, dentina. ¿No? Acá ya es dentina, predentina. Esmalte, ameloblasto. ¿Ya? Esa es la secuencia. Ahí, pero ya, pues, el galentina se va, pues ya no, como el tema no es dentina, ya, pues, dentina se va. Entonces, fíjense cómo el esmalte que se ha formado, aquí hay, ¿qué prima? ¿Orgánico o inorgánico? Orgánico, por eso está negro. Pero va cambiando, ¿no? Por ese proceso de calcificación y maduración del esmalte, tiene que cambiar su estructura. Y entonces ahora ya no está tan negro. ¿Ven? O sea, ya el proceso de maduración del esmalte está aumentando. Y los ameloblastos siguen ahí presentes, ¿no? Ahora miren, ya tiene esta forma, casi, ¿no? Y este ya es el esmalte prácticamente maduro. ¿Ya? Entonces, por eso es que la última patología que tiene que ver con la última etapa de la formación del esmalte se llama hipomaduración. ¿Puedo pasar, por favor? Buenas noches. Buenas tardes. ¿Ya? Hipomaduración. Bien. Con eso se termina lo que es formación del esmalte. Ahora, el esmalte, cuando se estudiaba el esmalte, ¿hasta qué hora tenemos clase? Milagro. ¿Qué hora es? Ponte para allá. Entonces, cuando uno estudiaba el esmalte en distintos cortes se ve así. Es el mismo esmalte, pero parecen cosas distintas. ¿Por qué? Porque los cortes que se hacían en el esmalte, dependiendo por dónde pasara el corte y dependiendo de la región en donde se realizaba el corte en la corona del diente, entonces tenían muchos de estos aspectos. Pero al final era lo mismo, sino que la dirección del corte en relación a la disposición del prisma era distinta.
Es como que ahorita venga nosotros seamos, este sea un prisma, este sea otro prisma, este sea otro prisma, y entonces viene el corte y al uno lo agarra en las piernas, o de repente al otro lo agarra en la cabeza, al otro lo agarra en el cuello. Ustedes siguen siendo lo mismo, pero los cortes son en distintas regiones. ¿Ya? Entonces por eso tenía distintos aspectos. ¿Ya? Pero sigue siendo el esmalte. Aquí también. Esmalte, 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 todo es esmalte. Pero miren, aquí dice, en forma de ojo de cerradura, que es lo que vimos, ¿no? En forma de arcos de tres tobillos, dice, a esto se refiere, en forma de arcos en empalizar, denso y forma irregular. ¿Qué pasaba? ¿Por qué se veía así? Por esto, ¿no? Ahí, acá. El prisma es único, pero dependiendo por dónde pasaba el corte, si pasaba perpendicular, se le veía así. Y conforme iba cambiando la angulación del corte, entonces se le veía de distinta manera. Debido a eso, jóvenes, aparecían estas figuras que están acá. Nadie les va a enseñar eso, se lo juro por lo más sagrado de este. De verdad. Por eso le digo, atienda. Atienda. Entonces, por eso suceden esas cosas. Este es el prisma. Este es el prisma del esmalte, que es lo que está acá. Pero como tiene por distintos cortes, se les veía de distinta manera. ¿Ok? Ahora bien, los prismas, como creo que ya se los dije hace un momento, si ustedes son los ameloblastos y se van a formar los prismas no siguen así como estas losetas, una fila. Recto. No hacen eso. Los prismas tienen una configuración así como están viendo ahí. ¿Ya? Esta es la corona de un diente. Bueno, la alegoría de la corona de un diente. No es así la corona, ustedes ya lo saben, ¿no? Pero más o menos este es un dibujo esquemático de eso. Entonces, cuando hacen un corte, como aparece aquí, ¿no? El corte así. El prisma tiene una disposición no recta, sino que en el plano vertical, el prisma recorre así. Hace esto. ¿Ven? El prisma tiene esa disposición ondulada en el plano y en el plano transversal, o sea, si lo ven de costado así, hace así. De manera que un prisma está yendo así en su formación y a la vez así. Esa es la disposición de los prismas. Por eso es que acá ustedes ven esto, estos numeritos. Acá ven esto que está pintado de negrito. Esas son las angulaciones de los prismas a distintos niveles de la corona. Por eso es que cuando hacían los cortes y cuando se descubre la estructura real del esmalte, recién se explicaba por qué aparecían así las cosas. Ah, no, es que el prisma aquí es de forma de ojo de cerradura. No, el otro descubría que el prisma era de esa forma. No, el otro decía así, lo recordaban de distinta manera. Y no era que fuesen distintos, sino que era por la disposición del prisma, perdón, por la disposición del corte y por la disposición de los prismas. Entonces, repito, no tiene un recorrido recto, sino tiene un recorrido ondulante, por decirlo así, en el plano vertical y así como está. ¿Ok? Entonces, pero cada uno de estos, o sea, lo que va desde acá, desde la... A ver, ¿qué sería esta parte? Porque acá hay una línea, ¿no sé? ¿Qué sería esta parte de acá? ¿Esto qué sería? ¿Qué estructura es? Esta parte donde están dibujados los números.
Porque de aquí hasta acá es el prisma. Miren, ve el prisma, ve cómo viene. Esta es la superficie del diente, ¿no? Claro, pues es la dentina. Grande, rey. Esa es la dentina, ¿no? Esa es la dentina y el prisma va desde la dentina o el límite amelodentinario hasta esta línea que representa entonces la superficie del diente, ¿no? ¿Ok? Entonces vuelvo a repetir, va así y a su vez así. ¿Ya? Esa es la disposición del prisma. Esto ya lo dijimos, ¿no? La disposición de los cristales dentro del prisma. Los cristales están metidos dentro del prisma y la disposición de los cristales dentro del prisma es distinto en la cabeza que en la cola. Ya lo expliqué, ¿no? Y ese es el dibujito por el cual se veían los, ¿no? Ahí sí se ve, ¿no? Aquí. Lo que se ve acá de frente es lo que está acá. ¿Ya? Aquí es lo mismo, ¿no? La cabeza viene a ser esta es la cola, ¿no? Esta es la cabeza, esta es la cola, la cola, la cola. ¿Ya? Aquí se ve mejor todavía, miren. ¿Ven? Este es donde dice Rod, es la cabeza, esta. Y lo que está así de costadito, ¿ven? No, es la cola. Los cristales acá corren paralelos y acá se abren como abanico. ¿Ya? Esto ya lo vimos. Estos son los cristales, tal cual. Y dentro de la estructura o el grosor del prisma se encuentran todas estas estructuras. Todos esos se lo tienen que saber, de memoria. Ya vimos uno, perdón, pero lo vamos a ver más adelante. Esta que es primero son las bandas de Hunter, así se pronuncia, Cheresh, o Cheresh, creo que le dicen. ¿Ya? ¿Por qué se produce? Miren, ahí simplemente dice es un fenómeno óptico, nada más, que se origina por el cambio de la dirección, que ya les he dicho, ¿no? Entonces, ese cambio de dirección con la luz que ingresa para ver en el microscopio, porque cuando se estudia es una lámina muy finita, ¿no? La que se entra en el microscopio, entonces se forman estas bandas. Pero es un fenómeno óptico, ¿ya? Es lo mismo, pero a mayor aumento, y acá es lo mismo en otra forma. ¿Ya? Esta, lo que les dije, ¿no? Las estrías de Rexus. Ya les había dicho que eran las estrías de Rexus, ¿no? Es la formación continua del esmalte, que cuando cambia de dirección, porque no solamente uno cambia de dirección, sino cambia toda la fila de ameloblastos, cambia de dirección, entonces ese cambio de dirección se traduce en estas estrías, ¿no? Las estrías de Rexus, ¿no? Aquí también se le ve todas estas rayitas, estrías de Rexus, donde dice enamel esmalte, ¿ya? Acá está mejor, ¿no? De todas estas líneas, ¿no? ¿Ya? Son las estrías de Rexus. Por eso líneas incrementales. Se forma aproximadamente 4 micrómetros de esmalte diariamente. Profe, entre el odontoblasto y el ameloblasto hay una capita. ¿Cómo se llamaba? ¿O son el odontoblasto y el ameloblasto tienen una división o están juntas? No, en un principio cuando recién se van a formar están así mirándose unas a otras. Ahí, no los separa nada. No, pues claro que sí, hay una membrana basal ahí. Todo tejido, en este caso el epitelio interno del órgano del esmalte, las células están empalizadas unas al costadito de la otra, pero debajo de ellas hay como una especie de una membrana basal. ¿Ya? Ahí. Odontoblastos, ameloblastos. La membrana basal hacia el lado de los odontoblastos está aquí más o menos. Es el límite entre la papila y el odontoblasto. Y en el caso de los ameloblastos, su membrana basal está acá. Para que vean ya, que tú no entraste en clase temprano.
está para allá, pero la membrana está al otro lado. El núcleo está acá. Allá está la membrana. ¿Ya? Sí, profe, gracias. Bien. Ya vimos. Ya. El otro son las periquimatías. Las periquimatías. ¿Qué es la parte externa de las estrías de Redshift, ¿no? Estas son las estrías de Redshift, ¿están bien? Pero las estrías de Redshift, ¿no? Hay como una especie de ondulaciones muy finas que se van perdiendo conforme la persona se hace adulta, y entonces, claro, al microscopio sí las veo, ¿no? Entonces, cada una de estas vienen a ser las periquimatías, que guardan relación con las estrías de Redshift. ¿Ya? Todo esto es importante, jóvenes. Por ejemplo, esto en la parte forense se utiliza mucho para establecer la edad de una persona. Claro, ontología forense. Por tanto, ahí se ve mejor. Ya, esto es, digamos, un dibujo esquemático de las estrías de Redshift en relación a las periquimatías, pero esto ya es lo real. ¿Ven? Las estrías de Redshift van terminando en la superficie y se van formando las periquimatías. O periquimatas, ¿no? Sino que en inglés se dice así. ¿Ya? Y esto era lo que les decía hace un ratito, ¿no? Se junta el epitelio interno y externo del órgano del esmalte, o epitelio dental interno o externo, que era lo mismo, y se forma el epitelio reducido del esmalte. Esto es esmalte, esto es dentina, y el epitelio que está acá. Este es el hueso, ¿no? Hueso alveolar, claro, también se tiene que reabsorber para que pueda salir el diente, ¿no? Eso es natural. El hueso tiene la particularidad de que a una simple presión, ¿no?, de kilogramos fuerza o microgramos fuerza, no sé, los ortodoncistas saben eso. El hueso se reabsorbe de un lado y hay hueso, hay aposición del otro lado. ¿Ya? Entonces, este hueso lógicamente se va a reabsorber porque el diente va a erupcionar. ¿Ya? Aquí se ve mejor, ¿no?, el epitelio reducido del órgano del esmalte. ¿Ok? Dentro del esmalte a veces ocurren esto, ¿no?, fisuras. Por eso dice laminilla o fisuras del esmalte, ¿no?, que recorren todo el espesor del esmalte, desde la superficie hasta el límite amelodentinal, incluso pasan hasta la dentina a veces. Pero pues son microscópicos, pues no es una fractura como tal, ¿ya? Luego vienen los penachos del esmalte, que vienen a hacer esto, ¿ya? En la región del límite, porque esto es dentina y esto es esmalte, en esas regiones cuando los prismas cambian de dirección unos con otros, porque no todos siguen pues ese mismo, entonces hay zonas que se quedan sin mineralizar, y esas zonas desmineralizadas, porque hay como unos espacios, no es una vista pues dimensional en dos planos, no es en tres planos, corren así como una cinta, ¿no? Así. Entonces cuando pasa el corte, así como les decía que lo puede cortar en distintos segmentos, igual. Entonces, pero se forman estos que son los penachos del esmalte, ¿no?, que son zonas desmineralizadas, ¿ya? Aquí está mejor. Pero están en el límite con la dentina, ¿ya? Otra cosa son los usos del esmalte. Ahora, imaginemos al revés, ¿ya? Que de la pared para allá se forma esmalte y de acá para acá se forma dentina. Entonces, yo soy un odontoblasto. El odontoblasto deja así una prolongación.
es la prolongación odontoblástica. Este es el límite entre los dos, ¿no? Entonces yo, como odontoblasto, a veces mi prolongación se pasa y esa prolongación se mete en el espesor del esmalte. Acuérdense que el esmalte todavía no se ha endurecido, hay más material orgánico, ¿de acuerdo? Entonces esa prolongación se mete dentro del esmalte que todavía no ha mineralizado y se forman estos usos. ¿Ya? Acá se ven. Entonces esmalte hasta acá y de acá para acá es dentina. Entonces todo esto que se ve es usos del esmalte. Acá se ve mejor todavía, ¿ven? Sino que, bueno, acá está en inglés. Enamel spines. ¿Ya? A eso se refieren los usos del esmalte. Blanqueamiento dental, ¿no? Es lo que está de moda mucho ahora. Dentro del esmalte hay unos poritos, ¿no? Microscópicos, pues miren, 405 micrómetros. Entonces ahí se coloca la sustancia blanqueadora que penetra en esos poritos y por eso lo que está así sobre eso. Esa es la aplicación fisiológica del blanqueamiento dental, ¿no? Pero piñas, pues, no es permanente. Entonces, nuevamente tienen que estar haciendo lo mismo. Si no tienen problemas con sus dientes, no lo hagan. Ese es lo mismo, sino que esta es la superficie. ¿Ven? Toda esta parte de acá donde está la llave. Pero acá ya aparece. Esa es la región microscópica, ¿no? De cuántos micrómetros es el polito. Claro, está en la diapositiva, pero no es así, pues. ¿Ya? Bueno, y el límite amelodentinario es festoneado, ¿no? No es recto así. Tiene que ser festoneado, como lo están viendo acá, para que eso constituya una retención mecánica del esmalte sobre la dentina. Porque si no tuviese ese festoneado y fuese así recto, con el masticar se desprende, ¿no? Cuando hacen grabado ácido para sus restauraciones con resina, entonces hacen el grabado. Estas son las distintas formas que el ácido afecta a los prismas del esmalte. Esto, jóvenes, es la disposición de los prismas vistas, digamos, muy general, con mucha generalidad en los dientes deciduos. Esa disposición tienen los dientes deciduos, y por la disposición que tienen los prismas, las caries también avanzan así, ancho en la entrada y se van haciendo angostos conforme van avanzando. Este es de un niño, este es de un adulto. Los prismas están dispuestos en el niño así, siguiendo estas líneas, y en el adulto así. ¿Ya? Por eso es que las caries también avanzan así. No es que sea muy chiquito y después crecen hacia adentro, no. Es grande en el ingreso y se van haciendo chiquitos al ingresar. ¿Por qué? Porque sigue la disposición de los prismas. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Carie de esmalte. Bueno, acá ya llegó la dentina, acá ya, bueno, avanzó más, ¿no? Ahí nos quedamos.